Nos ponemos de pie, señoras y señores, para presenciar el paso de la Guardia Republicana del Perú. La banda de la Guardia Republicana del Perú, quienes en retiro en diferentes partes del Perú se hacen presentes para rendirle tributo y homenaje a su institución. Declarada 1000 veces, la banda presidencial se hace presente el día de hoy. Comandado por el superior, el músico mayor, es la Guardia Republicana del Perú. Paso marcial, paso gallardo, paso de vencedores, la gloriosa banda presidencial del Perú. En este año, al cumplirse el centenario del nacimiento de la Guardia Republicana, nos complace rendirle un justo homenaje a través de todos los integrantes, músicos de la Guardia Republicana. Honor, lealtad y disciplina. Muy buenas noches, guardias republicanos en el Perú y el mundo, y amigos de los guardias republicanos. Homenaje a la banda de músicos de la Guardia Republicana del Perú al recordar los 118 años de su creación. Soy el coronel de la Policía Nacional en situación de retiro, Roberto Hernán García Ríos. Quien les habla, conjuntamente con el coronel José Mauriola Bobadilla, fuimos designados por la comisión organizadora de la conmemoración de los 105 años de historia de la Guardia Republicana del Perú para realizar un homenaje a la banda de músicos de la Guardia Republicana del Perú al recordarse este 6 de agosto del 2024 los 118 años de su creación. Por eso, hoy presentamos a ustedes este homenaje que los republicanos, amantes de la música y admiradores del arte, tributamos al recuerdo de la banda de músicos de la Guardia Republicana del Perú. La música, dice mi amigo José Mauriola, se inicia donde termina la poesía. Los que hacen música están en el principio de una creatividad, en el marco de una dimensión artística musical. Recordemos algo de la música en general. El Salmos 96, uno de los salmos de David, nos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Jubal, que fue uno de los descendientes de Caín, hijo de Lamec, es considerado el padre de todos aquellos que tocan el arpa y la flauta. Podríamos decir que fue el primer músico que hubo en el mundo. Moisés y el pueblo de Israel cantaron después que cruzaron el Mar Rojo victoriosos. La música ha existido, creo yo, desde antes del principio de los tiempos. La música, históricamente, ha sido una parte integral de la vida diaria del ser humano. La música acompañaba y acompaña a los ejércitos en las guerras. La música acompañó a los peruanos, a los republicanos también que fueron a luchar en el conflicto de 1941. Nuestra banda de músicos estuvo presente en ese conflicto. En las guerras, la música, a través de las bandas de músicos, adquiere una
dimensión especial. Se cree que los otomanos en el siglo XIII introdujeron las primeras bandas militares. Es a partir de allí que en el siglo XVI otras naciones adoptan bandas similares y el Perú no fue la excepción, aunque el Perú en esa época no existía aún como nación independiente. Don Ricardo Palma nos recuerda el papel que jugó la música en la Guerra de la Independencia. En el colegio seguramente hemos leído las tradiciones de Ricardo Palma. Una de ellas nos habla del Clarín de Canterac. Un solo pistoletazo y media hora de esgrimir lanza y sable, combate de centauros más que de hombres en Junín. Canterac, seguido de su clarín de órdenes, recorría el campo y el clarín tocaba incesantemente a degüello. Ese clarín parecía tener el don de la ubicuidad. Se le oía resonar en todas partes. Era como la simbólica trompeta del juicio final. A la izquierda, a la derecha, en el centro, a retaguardia, siempre el clarín. Mientras él resonara, no era posible la victoria. Pero algo sucedió. Puede escribirse que la derrota estaba consumada. El sol de los incas se eclipsaba y la estrella de Bolívar palidecía. De pronto cesó de oírse el atronador, el mágico clarín. ¿Qué había pasado? Un escuadrón peruano de reciente formación, recluta, digámoslo así, al que por su impericia había dejado el general relegado, cargó bizarramente por un flanco y por retaguardia a los engreídos vencedores, y el combate se restablece. Los derrotados se rehacen y vuelven con brío sobre los escuadrones españoles. El general de Cochea se reincorpora, estaba prisionero, y grita victoria por la patria, dice al pelotón de soldados realistas que lo conducían prisionero. No, insiste el bravo argentino, ya no se oye el clarín de Canterán, están ustedes derrotados. Y así era, en efecto. La tornadiza victoria por el Perú y Necochea era rescatado. San Martín y el Ejército Libertador. La historiadora argentina Florencia Guzmán afirma que el general San Martín creó 4 bandas de músicos, siendo la más importante las de los batallones número 8 y número 11, formadas por negros libertos. San Martín utilizó esas bandas no solo durante las operaciones militares, sino que extendió su uso a otras funcionalidades. Pedro Fernando Gamio Palacio, historiador, profesor, escritor y diplomático peruano, nos dice lo siguiente. Las bandas de músicos anunciaban con sus aires marciales que se acercaba la iniciación del acontecimiento y todos salían a la calle a cumplir su derrotero. También nos dice, surgieron las vivas, escucharon los aires marciales de las bandas del ejército que parecían disputarse el espacio en poder y entusiasmo. Hay que resaltar que el repertorio de estas bandas no estaba limitado a interpretar marchas militares, sino que también interpretaban otro tipo de música. Además, recordemos que en esos tiempos la pena de muerte se ejecutaba de manera pública, conforme lo hemos visto en algunas de mis pequeñas charlas, y siempre iba acompañada por grupos de bandas de músicos militares. Durante la época de bonanza en el Perú del guano y el salitre, surgieron varias bandas militares, incluyendo en el cuerpo de gendarmería que había creado don José Rufino Echenique el año 1852. Pero sucedió algo. En 1860, durante el gobierno del presidente San Román, se redujo el número de plazas en el ejército y en el cuerpo de gendarmería. Una de las normas decía,
Habrá, a lo más en el ejército, 5 bandas, costeadas por el erario. En las tropas de gendarmes no se costeará banda alguna. Es decir, nuestro pasado histórico se quedó sin banda de músicos. Ahora hablaremos un poquito sobre la marcha de banderas y José Sabas Livorno Ibarra. José Sabas Livorno Ibarra fue un músico filipino, autor de la marcha que se entona en cada ceremonia castrense y que es conocida como Marcha de Banderas. Sí, porque el autor de esta marcha, tan conocida por todos los peruanos, no es peruano, pero él llevó siempre al Perú en su corazón. José Sabas Livorno estaba íntimamente ligado a la banda de músicos del batallón de gendarmes número 1. Por eso es que lo traemos a colación. Y por lo tanto está ligado a la Guardia Republicana. Dicen, además, que él es el padre de la canción criolla, y debe ser cierto. Esta marcha fue compuesta por este filipino el año 1897, denominándose primero Marcha Nacional Peruana. Después, el año 1909, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se denominó Marcha de Banderas. Fue estrenada el 9 de diciembre de 1897, pero recién a partir del 17 de diciembre de ese año es reconocida oficialmente como la marcha que es usada para rendir honores a la bandera nacional, para anunciar la llegada y el retiro del jefe de Estado en la misa, a la hora de la elevación de la hostia, etc. Fue grabada por primera vez el año 1911 por la banda de la Escuela Militar de Chorrillos, aunque algunos dicen que hay grabaciones anteriores a ella. Hoy, que escuchamos tanto de pensiones justas, de Livorno podemos decir que murió en la miseria, pues no tenía pensión cuando pasó al retiro. Algunos diarios de la época escribieron literalmente el día de su sepelio lo siguiente: Livorno consideraba al Perú como su segunda patria, habiendo logrado formar un hogar digno y respetable. Baja a la tumba después de haber prestado 20 años de importantes e ininterrumpidos servicios a la nación, dejando en la miseria y orfandad a su esposa, a sus hijos, víctima de la injusticia por no haber recibido una pensión. El sargento mayor José Livorno compuso además, como les decía, valses, polcas, zarzuelas, boleros, etc. El día de su sepelio, que fue en el cementerio Presbítero Maestro, formó una compañía del batallón número 7 y la banda de músicos del batallón de gendarmes número 1, que 4 años después pasó a denominarse Banda de Músicos del Regimiento Guardia Republicana. Acompañó al féretro, ejecutando magistralmente las melodías fúnebres que aprendieron del que fue su gran maestro. La música, dice mi amigo Manuel, es el alma del pueblo. La policía es el pueblo hecho ley. La banda de músicos es el alma del pueblo, porque toca la música con el corazón, para que el espíritu del pueblo se robustezca, y al robustecerse, el pueblo tenga más vida, y al tener vida, nos acercamos a Dios, porque en la música podemos escuchar alguito de la voz de Dios. Y ahora decimos que hoy, 6 de agosto del 2024, recordamos el 118º aniversario de creación de la banda de músicos de la Guardia Republicana del Perú, hoy banda de música de la Policía Nacional del Perú. Por eso, en este día, nuestro homenaje más sincero a los destacados músicos profesionales, policías del ayer, hoy, mañana y siempre, integrantes de la banda de músicos que han partido al encuentro de nuestro Dios, pero han dejado como testimonio de vida sus obras musicales
que siguen alegrando día a día al pueblo peruano. Cada uno de ellos extendió a través del tiempo la dimensión creativa, artística, musical, para fortalecer el arte, tradición, cultura y peruanidad, pues la música ha construido el valor cultural musical del Perú. Nuestro recuerdo a Nicanor Tapia Mendizábal, el primer director, Alfonso Sanicandro, Jorge Wirser, Alejandro Ayarza Morales, conocido en el mundo criollo como el Gran Caramanduca, al gran Santos Tumetemoche, a Mendíbel Bobadilla, a José Martínez Romero, al gran compositor del Perú, don Alejandro Segura Dávila. Ellos son estrellas musicales que brillan en el infinito, y a cada uno de los grandes músicos que conformaron la mejor banda de músicos del Perú y de Sudamérica. Nuestro homenaje también a cada integrante de la banda de músicos que ya en el retiro o en actividad supieron interpretar y crear música que nunca pasará de moda. Tanto es así que hasta ahora la seguimos escuchando. Mención honrosa a Víctor Cuadros, a Alejandro Tupia Garay, el músico mayor del centenario, a Arnulfo Angulo Pérez, a Edilberto Requena Licetti, a Luis Chávez More, a Saúl Grado Rojas y a José Chacaltana Carguayo. Y al último, músico mayor de procedencia GR, don Pedro Fidel Cuadros Quispe. Honor y gloria a cada uno de ellos. La banda de músicos fue creada el 6 de agosto de 1906 en el Batallón de Gendarmes número 1. El 7 de agosto de 1919, al crearse la Guardia Republicana del Perú, pasó a formar parte de ella, y el 6 de diciembre de 1988, al crearse la Policía Nacional, se incorporó a ella, conjuntamente con las bandas de músicos de la Guardia Civil y Policía de Investigaciones. El año 1940, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, fue nombrada por decreto supremo banda oficial del Estado peruano. Con ocasión del sesquicentenario de la independencia nacional, en 1971, conquistó el trofeo José Bernardo Alcedo, en un concurso musical entre bandas de músicos de los institutos armados. Esa vez la banda se coronó como la mejor, interpretando con magistral perfección la versión folclórica del Cóndor Pasa, de Daniela Lomía Robles, la ópera Aída de Verdi y la marcha del sesquicentenario de Jaime Díaz Orihuela. El tesoro más preciado que puede tener una banda de músicos son las partituras. La nuestra guardaba en su musicoteca partituras de marchas y piezas populares de incalculable valor histórico, como las tituladas Perú y Estado Mayor, escritos a comienzos del siglo XIX por Pedemonte y Santos Livornio, respectivamente. De Alejandro Ayarza Morales, el célebre Caramanduca, quien fuera oficial de la Guardia Republicana, se guardan reliquias como la Marcha al Reservista y el vals La Palizada. Muchos de sus integrantes fueron compositores. Por ejemplo, la Marcha Guardia Republicana, que se toca en los desfiles, es obra del sargento Sebastián Cancino, músico quien formó parte del regimiento de gendarmería y data de 1919. Las primeras grabaciones de la banda de músicos fueron hechas el año 1917, cuando era director de la banda el músico mexicano nacionalizado peruano Rosendo Rothschild. Algunas de estas grabaciones fueron San Lorenzo, El Cóndor Pasa, el himno nacional del Perú, Funerales de Candamo, Quenas y otras más. Por toda su historia, tradición y trayectoria, hoy 6 de agosto del 2024, rendimos homenaje a la banda de músicos de la Guardia Republicana del Perú, perennizada en la actual banda de música de la Policía Nacional, para que sigan el legado musical de estos grandes artistas y sigan brillando
como hasta ahora. También mi recuerdo en este día al coronel Manuel Guerrero García, quien fue presidente del Consejo Directivo del Círculo de Oficiales Guardia Republicana del Perú el año 2005, y a los oficiales en actividad y retiro que lo apoyaron como nuestro coronel José Mauriola Bobadilla. Guerrero García construyó vidas, dio vida a los republicanos del ayer. Eso es hacer algo trascendente. Por primera vez, y como caso único también en la historia del Perú, se reunió a la banda de músicos de la Guardia Republicana con el maestro Alejandro Tupia Garay a la cabeza. Estuvieron en el viejo e histórico cuartel de la Republicana, estuvieron en la Plaza de Hacho, estuvieron en provincias. Soy testigo de esta magna obra y de cómo esos viejos republicanos que ya estaban en sus cuarteles de invierno volvieron a la vida, y qué bien lo hicieron. Cuando se creó la Guardia Republicana el 7 de agosto de 1919, por algún tiempo el personal continuó usando el mismo uniforme del batallón de gendarmes número 1, que era muy vistoso, siendo el uniforme de gala pantalón de paño rojo y polaca de paño color celeste con escarpines blancos, zapatos negros y cordones blancos que entrelazaban los botones. El kepi estaba combinado con los colores rojo y celeste, con un penacho bicolor y charreteras doradas para los oficiales y blancas para el personal de tropa. Precisamente, escuchen esto, este fue el modelo de uniforme, y lo van a ver hoy, que usaron los integrantes de nuestra banda de músicos que el año 2006, cual ave fénix, habían renacido para la patria, y así asistieron al cuartel a Cananele y Hacho. Yo fui testigo de ello y me gocé con su música, y escuché decir a alguno de ellos: nunca pensé volver a la vida, ni nunca pensé que volvería a vestir un uniforme. Gracias Dios, porque antes de morir volví a tocar en la banda de músicos de la Guardia Republicana del Perú. Sí, muchos de ellos ya partieron al encuentro de nuestro Dios, pero se fueron con la satisfacción de tocar como antaño en la banda centenaria y más que centenaria. En octubre del año 2006 tuvimos el honor de participar junto a nuestra banda de músicos que había surgido de los recuerdos en Canal N, en el programa 2 a la N. Fue una grata experiencia que nos permitió decir: la banda de músicos de la Guardia Republicana vive y sigue sonando bien. Algunos dicen que mejor. Este 6 de agosto del 2024, imaginémonos que estamos en nuestro viejo e histórico cuartel del RIMAC y escuchan decir a alguien a través del micrófono en nuestro campo deportivo lo siguiente: un redoble de tambores, en un sonar de trompetas, al rayar el alba, anuncian con sus matices musicales esparcidos en el aire la clásica diana, canción del amanecer, que se llene de nueva vida y esperanza los corazones republicanos. Señores y señoras, damas y caballeros, con ustedes, la banda de músicos de la Guardia Republicana del Perú.
suena nuestra gloriosa republicana, decía la tía Juana cuando celebraba su jarana, y adentro con la segunda maestra. Así suena la banda de la Guardia Republicana.